Ahora sí, ¿qué pasó con el DT? Ah, ya estamos en vivo. Buenas noches a todos. Nuevamente, gracias por estar aquí en Activística, el espacio que hemos habilitado todos los martes para hablar un poco de temas que impactan a las ciencias de la información. En esta oportunidad, lo hemos venido hablando en lo que ha corrido el año, vamos a tocar temas en torno a la seguridad de la información. Invitación a todos nuestros seguidores para que desde ya empiecen a interactuar con el numeral Conversatorios Activísticos. Y en este numeral en todas las redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en YouTube, en LinkedIn. Bien, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias al equipo de Activística, gracias a Gustavo por aceptar la invitación del día de hoy, gracias Liliana por en esta importante colaboración. Adriana, bienvenida nuevamente. A Gracias. todos nuestros seguidores, muchas gracias por estar ahí con nosotros, gracias por estar con nosotros todos los martes. No quiero demorarme más porque sé que el tema es importantísimo, el tema nos impacta a todos, nos impacta a todos y todos hemos tenido que ver con él. Solamente voy a dejarles el título para que tengan ahí una mayor información al respecto. Vamos a hablar de algo que se llama gamificación para el aprendizaje de la seguridad de la información. ¿Con quién? Por supuesto con el ingeniero Gustavo Garzón. Son más de 15 años de experiencia en el tema y en temas afines, por eso es que considero que este tema es vital para todos nosotros. Muchas gracias nuevamente, Gustavo, por estar con nosotros, al equipo de Activística, a los que están en el equipo técnico, a los que formulan las preguntas y a los que están ya interactuando en redes sociales. Los dejo para que, por favor, nos cuenten un poco acerca de esto. El invitado con ustedes, señoritas, buenas noches y bienvenidos. Gracias. Gracias. Hola, buenas noches a todos. Gustavo, buenas noches. Gracias por aceptar esta invitación. Adri, gracias por acompañarnos esta noche en el panel. Pues sí, si bien es cierto, como nos ha indicado Andrés el día de hoy, estamos en compañía de Gustavo Garzón, ingeniero de sistemas, apasionado por la seguridad digital, con más de 15 años de experiencia profesional, entusiasta por los juegos de mesa, videojuegos y otras técnicas de aprendizaje divertido. Antes de entrar en materia, cuéntanos, Gustavo, ¿quién eres tú? ¿Qué hace Gustavo Garzón? Bueno, gracias primero Liliana, Adriana y pues a todo el grupo de Activística y a todos sus seguidores en redes sociales por invitarme a esta sesión. Sí, Liliana, mira, eh, digamos que hablando a nivel profesional, pues como muchas personas acá en Colombia, yo vengo de un pueblo, no soy de ciudad. Eh, digamos que mi formación básica, primaria y secundaria fue en un colegio público, como muchos, la mayoría de colombianos. Y después vine ya a la ciudad, a Bogotá, a estudiar un pregrado en Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional. Allí estuve trabajando con la universidad, estuve también en la selección de voleibol de la universidad. Eh, Después de eso me interesé por el mundo de la seguridad digital y estuve trabajando, he estado trabajando en varias empresas y preparándome pues una especialización en gerencia de proyectos, con una maestría en innovación, con un MBA con énfasis en empresas de tecnología y pues más de 6 certificaciones, 8 certificaciones internacionales en temas relacionados con seguridad digital. Y pues, digamos que hace 2 años eh, emprendimos con un grupo de compañeros también entusiastas de la seguridad un proyecto. Ese proyecto se llama Hacker Game y es como, es pues basado en la temática que vamos a ver hoy, cómo le enseñamos de una manera lúdica, divertida a las personas una temática que generalmente es bien compleja como la seguridad digital, seguridad de la información, seguridad informática, ciberseguridad, porque tiene muchos nombres, ¿no? Ha evolucionado también con el tiempo, pero pues digamos que ahora lo que más se usa es seguridad digital o confianza digital. Y en eso estamos trabajando en este momento. Perfecto, Gus. Pues bueno, yo tengo que confesarte que tu especialidad y la materialización de tu emprendimiento llamó especialmente nuestra atención en Activística.
En primera instancia, pues en primera instancia, como lo mencionas, por la orientación tecnológica hacia el juego, que pues evidentemente viene en aumento en los últimos 15 años aproximadamente, y de otra parte porque la información tanto personal como recurso organizacional, y pues precisamente tras la pandemia se obligó a exponerse más, y pues esto de pronto ocasionando posibles fraudes o usos malintencionados incluso de esta información, o de hecho algunas prácticas como el doxing. Y hablando de este término especialmente, yo quiero que tú nos cuentes qué es gamificación, qué es doxing, qué es seguridad de la información. Ok. Bueno, sí, ahí de pronto hay que ver, digamos, cómo se unen todos esos términos, que es lo que nosotros estamos tratando de hacer. Entonces, empecemos por algo más cotidiano, que es la gamificación. Entonces, la gamificación básicamente es como abstraer algunas componentes del juego para hacer cosas en ambientes que no son juego. Entonces, en este caso, por ejemplo, la seguridad digital. ¿Y qué podemos abstraer ahí? Por ejemplo, temas de puntuaciones, temas de retos, temas de premiaciones, temas de juego. Entonces, esos componentes se pueden abstraer y hacer que algo que es muy serio, que es la seguridad informática, la seguridad de la información, la ciberseguridad, pues tenga una mayor acogida en las personas del común y también en las personas que trabajan en la parte técnica. Entonces, básicamente esa es la gamificación aplicada allí. El otro término que me dice es doxing. Doxing pues es como muchas cosas, como de pronto ustedes conocen phishing, vishing, ciberbullying. Entonces doxing también es una, digamos, una amenaza que se produce, que básicamente es que a alguien le toman su información y se la exponen en una red, por ejemplo, una red pública, en internet, en redes sociales, información que tú no quieres que sea expuesta. Pueden ser temas personales o pueden ser también temas corporativos, ¿sí? Entonces, esa es como la mecánica del doxing. Y la seguridad de la información o seguridad digital, pues es todo un mundo de cómo hacemos para tener confianza o para dar confianza en los sistemas que protegen de alguna forma la información, y esos sistemas pues, puede ser un sistema en el hogar, un sistema en una empresa, en una gran corporación, en una entidad pública, en una entidad privada. Entonces es cómo hacemos para organizarnos y proteger esos activos que son valiosos en esta, digamos, cuarta revolución industrial que es la información y los datos. Entonces, básicamente, esos son como una explicación muy general de esos términos que me acabas de comentar. Antes de que Lili pregunte, vaya con la siguiente pregunta, me gustaría saber, cuando hablas de seguridad de la información, ¿te refieres a los datos personales, a los datos que saca una empresa, a los datos que tiene una biblioteca, a los datos que tiene un archivo, cualquier tipo de información que se recolecte y se guarde para un objetivo? Sí, exactamente. Digamos que, como siempre, pues los términos nacen primero en industrias especializadas, pero eso se puede extrapolar a la vida personal, y es lo que nosotros también tratamos de hacer, es decir, cómo les mostramos a la gente la importancia de la seguridad, por ejemplo, corporativa, pero partiendo de la seguridad personal, ¿sí? Entonces, al final de cuentas, ¿qué es lo que se pretende? Pues proteger la información, proteger los datos. ¿Y en dónde están la información y los datos? Pues están en cualquier parte, ¿sí? Entonces pueden ser datos personales, datos familiares, datos económicos, secretos comerciales, fórmulas, digamos, la fórmula de la Coca-Cola, industrias de todo tipo, industria aeroespacial, la misma industria tecnológica. Entonces, los datos están por todas partes, la información está por todas partes, y la seguridad de la información, la seguridad digital, pues, o confianza digital, es aplicable a cualquier tipo de sociedad o cualquier tipo de organización. Es así. Ok. Perfecto, Gus. Partiendo de estas definiciones, y nos nombrabas ahorita Hacker Game, ¿cómo se origina Hacker Game? ¿De dónde surge la idea? ¿Cómo nace Hacker Game? Bueno, entonces allí el tema tiene que ver con la experiencia que hemos tenido, digamos, más de 15 años, ahí en el equipo también, que ya casi están completando 20 años de experiencia en temas de tecnología y seguridad.
Y hemos desarrollado varios proyectos relacionados con la seguridad de la información, con la seguridad informática, con la ciberseguridad, en más de 12 países en Latinoamérica. Entonces allí nosotros hemos hecho asesorías, auditorías, temas de implementación de proyectos de seguridad, y allí nos dimos cuenta de una problemática que era común independiente de la industria. O sea, nosotros trabajamos mucho con banca, con temas de seguros, con entidades públicas. ¿Y cuál es esa problemática? Es el involucramiento de las personas en la seguridad. Esa básicamente es la problemática. Y nos sentamos a pensar, bueno, ¿qué está pasando con las personas? ¿Por qué a las personas no les gusta involucrarse en el tema de seguridad? Siendo que pues el tema de la seguridad ya se tornó muy importante para las organizaciones, en este caso hablando netamente del tema empresarial. Entonces, allí nos dimos cuenta, no, pues lo que estamos haciendo nosotros como personal de seguridad es alejando a las personas de la seguridad, dándole primero conceptos técnicos. Entonces les decimos que mire que el firewall, que mire que el IPS, que el IDS, que el Next Generation Firewall, etcétera, etcétera. Entonces les hablamos con esos conceptos y allí la gente empieza a alejarse. Uy, este mundo no es para mí, ¿sí? Lo otro, los contenidos que se dan a lo largo de los años son los mismos. Entonces es la misma política y se le da de la misma manera. Entonces se le pone una cartelera o se le pone en la intranet o se le da una charla una vez al año y le dicen, firme aquí que usted entendió la política y que asistió a la charla. Entonces la gente dice, bueno, pues listo, yo le firmo. Pero después cuando nosotros, por ejemplo, íbamos a las auditorías y le preguntábamos a una persona, ¿usted asistió a la última charla de seguridad? Sí. ¿Y qué aprendió? No sé, no me acuerdo de nada. ¿Sí? Y se veía en los comportamientos. Entonces los comportamientos al final de cuentas, había una política que decía la contraseña, el usuario y la contraseña de las aplicaciones no se puede compartir. ¿Sí? Y allá en el equipo se estaban compartiendo los usuarios y las contraseñas porque no, es que no pude ingresar, se me olvidó, présteme su usuario, présteme su contraseña, y eso sucedía en plenas auditorías. ¿Sí? Imagínate el tema. Entonces, allí había una problemática y nosotros nos sentamos a pensar, ¿y cómo le podemos llegar de una mejor manera a las personas? Entonces vimos, bueno, la lúdica, el juego es un tema muy importante. De hecho, todos de niño jugamos 7, 8, 10, 12 años seguidos y después cuando llegamos a la escuela, al colegio, se pasó un poco eso y cuando llegamos a la universidad, peor aún. Es decir, nunca había juego allí. Pero nosotros tenemos en nuestro ADN el juego porque lo hicimos durante muchos años de niños. Y ahora, pues, como saben, pues la industria también de videojuegos, de la industria de gamificación ha empezado un crecimiento acelerado porque las personas están buscando algo diferente, ¿sí? Algo que no sea un ladrillo y no solamente como persona normal, sino también las organizaciones para tratar de llegar con los diferentes mensajes, porque como ustedes saben, las organizaciones hay que dar información de ventas, de talento humano, de las políticas de riesgo, de la parte informática, de la parte de tecnología, de los archivos, etcétera, etcétera. Entonces es un cúmulo de información y que si se da como dándole un ladrillazo en la cabeza a las personas, pues nunca va a llegar. Y de ahí nace el tema, nos sentamos a pensar, esta idea también se desarrolló inicialmente en la maestría de innovación y después se hizo como un planteamiento de modelo de negocio en un MBA. Entonces también tiene un sustento, digamos que académico, pero también pues experiencial de todos estos años que hemos trabajado. Y básicamente de ahí nace todo el tema de Hacker Game. Ok, yo quiero hacerte una pregunta, pero me gustaría entender, a ver si estamos entendiendo bien esto. Cuando nosotros hablamos de gamificación o de seguridad de información o de privacidad, que a veces eso también se confunde, muchas veces no nos es claro ninguno de estos conceptos, tú has tratado de aclarárnoslos. Tal vez nos limitamos a repetir términos de moda, evadimos leer los términos de uso porque nos da pereza, porque son muy largos. No hay una educación particular en cuanto al mínimo de datos que debemos entregar a las instituciones. Incluso parece que, ya que estás hablando de las contraseñas, decirles que por favor hagan una contraseña un poco complicada, pues dicen que para qué si no hay nada que perder, o sea, si no tengo nada que ofrecer.
Entonces pareciera que de los archivos personales en donde guardábamos papeles físicos, eso sí, con recelo, saltamos a una situación más bien abierta, impúdica, en donde entregamos todo, o sea, le damos todo a todo el mundo. Y yo no digo que nos vayan a hackear, pero esa despreocupación por entregar la información viene atada a una falta de cultura digital, ¿sí? Todo esto que agrego es para preguntarte cómo nosotros, que debemos aprender como personas naturales, como cualquier parroquiano, qué debemos entender sobre la privacidad y sobre la seguridad de la información. Y si eso, pues porque es un trabajo muy largo, y si eso nos permitiría incluir la lúdica, porque estamos hablando ya como de una masificación. O sea, ¿vale la pena? ¿O eso va a tomar tiempos muy largos? ¿O seguimos con esos manuales o haciendo como reglas, normas, leyes para que pues para que la gente entienda? Sí, no, esa pregunta es bien interesante y es bien compleja, ¿no? Allí, pues, a mí me gustan los justos medios, ¿no? Es decir, que la parte formal es importante, pero uno no puede pasar digamos, a una persona normal, común y corriente, de darle un tema de mucha profundidad cuando aún no se ha interesado por ello, ¿no? Entonces, lo primero es el interés sobre la seguridad y la privacidad. Y como bien dices, las nuevas generaciones, los millennials, generación Z, muchos como no tienen como esa cultura de la privacidad, entre más sepan de mí, mejor, ¿no? Entonces, todos ahora quieren ser youtubers, quieren ser influencers, entonces quieren entregar todo y no les interesa. Pero nos olvidamos que hay muchos peligros con respecto a qué información se comparte y la criticidad de esa información. No solamente que nos roben, no sé, una cuenta bancaria, sino también, digamos que pueden atentar contra nuestro buen nombre. Incluso ahora, por ejemplo, las empresas que van a contratar personal, pues miran primero también las redes sociales, todo su historial, y si uno ha dejado cosas por allí que no son santas, por decirlo de alguna forma, pues voy a tener inconvenientes y voy a tener problemas incluso para una contratación de un cargo en una empresa. Y a veces no nos damos cuenta de eso. Entonces, nosotros andamos muy alegres por el mundo, sin tener restricciones de lo que damos, y eso nos puede traer inconvenientes muy, muy, muy graves. Uno de los temas, por ejemplo, importantes que están sucediendo es los robos de identidad. Entonces me roban mi identidad para hacer cosas a mi nombre y después me entero después de meses, después de años, y me meto en problemas. Incluso puedo incurrir en delitos o meterme en problemas porque otras personas utilizaron mi nombre, utilizaron mis datos para hacer delitos. Y no nos damos cuenta de eso, ¿no? Entonces, es como uno de los temas que nosotros decimos es que nosotros no tenemos en cuenta que tenemos vulnerabilidades, ¿no? Que estamos expuestos. Nos parece todo que es todo muy informal y entre más sepan de nosotros es mejor, pero para muchas cosas no es así. No toda la gente es buena, ¿no? Entonces nosotros pensamos que todos somos buenos, entonces en Internet todo es chévere, pero cuando suceden los problemas es cuando nos damos cuenta, oiga, yo no debí compartir eso, no tuve en cuenta esta información, se la dije a una persona que no debería decírsela, entonces allí entran los problemas. Entonces yo siempre digo, cuando todo va bien, pues todo es flores, todo es risas, chévere, pero cuando hay problemas, y seguramente los que nos están escuchando en este momento, muchos han tenido que le hicieron un fraude a la abuela, al papá, al tío, le clonaron la tarjeta de crédito, tuvo un problema judicial posiblemente por un tema de un robo de identidad, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísimas cosas allí y no nos damos cuenta de eso. Entonces, aquí la invitación es a que tenemos que saber. Entonces, generalmente la tecnología sube o crece de una manera ahora exponencial. El último año, como ustedes saben, digamos que fue un acelerador de la famosa transformación digital. Las empresas que tenían eso allí parado en fuego bajo, en stand-by, les tocó moverse rápidamente porque desaparecían, ¿no? Entonces, todo esto trae, digamos que, nuevos componentes, nuevos riesgos, y la gente que lo hace a las carreras, por ejemplo, esta transformación digital a las carreras, deja muchos huecos de seguridad por todas partes, ¿no? Entonces, pues la invitación a las personas es, digamos que extrapolando eso con un tema más técnico,
por ejemplo, hay una normatividad que se llama PCI, y allí hay un modelo que dicen cómo implementar esa normatividad de una forma adecuada. Y el primer punto de esa temática es revisen dónde tiene información, y esa información, si no la necesita, si no la debe tener allí, pues póngala en el menor número de sitios y elimine esa información que tiene por todas partes. ¿Sí? Ese es como el primer tema para analizar. Y de ahí pues hay temas muy cotidianos, como por ejemplo el uso de las contraseñas. Digamos que la gente no tiene mucho, de alguna forma, control sobre ellas, y utiliza la misma contraseña para todas partes. Entonces, para entrar a Facebook, la misma contraseña que para entrar a la banca online, y la misma contraseña que para el correo electrónico. Entonces, ¿qué pasa? Si le llegan a vulnerar una de esas cuentas, pues se le van a meter por todas partes, ¿no? Entonces, el tema es cómo hago para protegerme y para segmentar las cosas, que eso técnicamente en los sistemas de seguridad se llama defensa en profundidad. Es decir, que si me vulneran una capa de un control que he tenido, pues tengo otro control para protegerme. Básicamente es eso. Entonces, ese es uno de los temas. Y otro tema importante es que nosotros utilizamos mucho pues los smartphones, los equipos computacionales para hacer de todo, sobre todo ahora los smartphones, para pagar, para chatear, para redes sociales, para hablar con los amigos, con la familia, y a veces no nos damos a la tarea de revisar si está actualizado el equipo, si las aplicaciones que tenemos les estamos dando permisos. Por ejemplo, a la aplicación de linterna le estamos dando permiso a los contactos. ¿Para qué la linterna necesita los contactos? Y generalmente no nos damos cuenta de esas cosas, ¿sí? Entonces, eso, digamos que unos tips ahí muy generales de protección personal, de defensa personal digital. Ok, antes de que saltemos a lo organizacional, yo querría hacerte una pregunta chiquitica, y es, ¿tú crees que como esto es una cuestión de enseñarle al ciudadano, y las bibliotecas tienen mucho que ver con esa participación y como esa enseñanza y acompañamiento al ciudadano? ¿Tú crees que las bibliotecas tendrían un papel importante en enseñarle a la comunidad, en impartir cursos, o sea, la biblioteca como aquella intermediaria que nos enseña a cuidar nuestros datos? Sí, yo sé, están muchas empresas que pueden asesorar, pero digamos que están más enfocadas hacia lo organizacional. Pero en el ciudadano común no estamos pensando. ¿Las bibliotecas podrían ser un puente? ¿Tú creerías? Definitivamente. Y ahora pues no solamente tenemos bibliotecas físicas, sino también bibliotecas digitales, ¿no? Entonces es un medio donde se debe trabajar. Y muchos gobiernos, sobre todo en Europa, es donde más hay iniciativas sobre enseñarle a los niños, desde las escuelas, de los temas primarios básicos, enseñarle este tema de la higiene digital, así como le enseñan a uno a lavarse los dientes, a lavarse las manos, a ponerse el tapabocas ahora en pandemia, pues también hay unas cosas muy claves, muy sencillas para enseñar, y más ahora los niños con todo este tema de digitalización, que ya no están en el colegio, en un salón de clases, en su descanso en el parque, sino están todo el día frente a un computador. Pues imagínate todos los riesgos que hay allí, ¿no? Entonces, esas son iniciativas que puede abordar la biblioteca, porque la biblioteca donde más se utiliza es en la parte académica, ¿no? Entonces, en las escuelas primarias, en la secundaria, en las universidades, es, digamos que un medio donde uno generalmente llega, y si desde la biblioteca les dan un incentivo para todos estos temas de alfabetización digital, pues sería magnífico, definitivamente. Entonces, sí, las bibliotecas deberían jugar un rol preponderante allí, que en este momento creo que no se está dando. Ok. Así es. Me encanta esa respuesta con respecto a las bibliotecas, porque siento que además es una responsabilidad que tenemos, no solo como profesionales, sino frente a los servicios que se brindan para la comunidad, ¿cierto? Bueno, Gustavo, es evidente que se hace un esfuerzo en la seguridad, en los datos que nos solicitan, en la creación incluso de algunos documentos que tienen que ver con formas de
enseñar, entre comillas, esos manuales de acceso, enseñar esas formas de proteger la información, pero realmente lo que se percibe, y tal vez tú no lo puedas confirmar, es que no hay una cultura organizacional que promueva un aprendizaje más profundo, que era incluso lo que hace un momento comentabas. En realidad hay unas reglas por cumplir y no unos términos para comprender, ¿cierto? Durante el preconversatorio que tuvimos la semana pasada me llamó la atención, y lo mencionabas también ahorita, el tema de cultura digital y de trabajo colaborativo, y de incluso de hacer una transformación en las personas, ¿cierto? De fortalecer sus habilidades y conocimientos. ¿Cómo se evidencia en el plano organizacional estos objetivos de aprendizaje? Ok, sí, digamos que las organizaciones siempre se preocupan por mejorar, por hacer las cosas de una manera que le convenga a todos los que están involucrados en las organizaciones. Y pues allí juega un tema muy importante, la cultura. Generalmente uno conoce como cultura, pues la cultura corporativa, ¿no? Que son esos comportamientos colectivos que identifican a una organización. Pero también debe haber dentro de esa cultura una cultura de seguridad digital. A veces lo que se nos olvida es que la cultura no es un tema de un día, de una semana, de unos meses, sino que es tema de años. Incluso, pues, digamos, los informes especializados hablan de 4, 5, 6, 7 años para poder lograr una cultura real. No solamente organizacional, sino también, pues, llevada hacia el tema de la seguridad digital. Entonces, lo que les comentaba antes, ¿no? Hay varias instituciones, una de las que nos gusta bastante es SANS, una institución en Estados Unidos, y ellos dicen el tema del crecimiento exponencial en temas de tecnología, pero el crecimiento del conocimiento de las personas se mantiene lineal y plano, ¿sí? Entonces las personas no están aprendiendo al mismo ritmo que se está desarrollando la tecnología. Y allí es donde entramos nosotros con el tema de la cultura en seguridad digital. Entonces allí nosotros creamos un modelo de cultura de seguridad digital donde el centro es la persona y digamos el concepto más importante allí es la higiene digital, que también ya lo hemos tocado a nivel personal, es decir, esos comportamientos cotidianos que debemos hacer para que estemos un poco más seguros. No podemos decir 100% de seguridad porque esa es una de las premisas de la seguridad digital, no hay 100% de seguridad. Sí, a pesar de que nos blindemos, nos pongamos el casco, rodilleras, coderas, por cualquier lado nos pueden pegar, ¿sí? Entonces ese es el tema de la seguridad. Entonces una cosa es el centro en las personas, en la higiene digital, pero ahora, ¿cómo hacemos para que las personas se interesen por ello? Entonces lo que les comentaba, lo primero que tenemos que hacer es emocionarlos, ¿sí? Y la emoción está centrada en unos componentes como el tema del storytelling, el tema de la psicología, el tema del diseño, es decir, que también se vea bonito lo que estamos haciendo, porque eso llama la atención de las personas. Y otro tema de la emoción es no empezar primero por las políticas corporativas. Entonces, no, mire el mamotreto de políticas y procedimientos, léaselo y mañana le hago un examen. Sino, empecemos por la persona. Usted tiene unas necesidades personales, usted tiene unos datos, usted tiene una familia, usted tiene unos amigos, usted tiene una sociedad en la cual comparte información y si usted no la comparte de manera adecuada, no tiene digamos, unos buenos hábitos, va a tener inconvenientes. Entonces, primero acudimos a la persona y después de la persona vamos a la corporación. Entonces, cuando ya vamos a la corporación, generalmente ellos entienden, ya entiendo por qué es que tiene una política de seguridad, por qué tiene una política de correo seguro, por qué tiene una política de acceso a Internet, porque yo ya lo he vivido personalmente. Entonces, eso engancha más. Pero no nos podemos quedar solamente en la emoción. Entonces ahí vamos a un segundo paso, que es el conocimiento. Entonces, ¿cómo les damos esos objetivos de aprendizaje? Entonces, a nivel corporativo, pues hay muchas cosas, ¿no? El tema de las contraseñas que ya lo tratamos, el tema del manejo de la información, de los sistemas que nos dan, si nos dan correo electrónico, acceso a la intranet, acceso a los sistemas de información, pues eso también tiene que tener unas políticas y unos controles de buen uso. Entonces, todos estos temas son importantes y hay que dárselos, pero nosotros, ¿cómo se los damos? Todo lo que hacemos se lo damos con Lúdica.
Entonces, se los damos gamificados, se los damos con videojuegos, se los damos con talleres lúdicos, pero ahí en ese segundo paso no nos podemos quedar. Tenemos que llevarlo a la acción, porque hay muchas personas que sabemos mucho, ¿no? O sea, y tomamos cursos todos los días, pero vamos a ver qué estamos implementando en la vida real, cero. Sí. Entonces, es implementar. Que si decimos, mira, las contraseñas deben ser seguras, debemos tener una contraseña diferente para cada sistema, pues enseñemos a las personas cómo hacer eso. No es memorizarlas, ¿no? Entonces, un ejercicio fácil es de pronto preguntarle a la audiencia cuántas contraseñas están manejando en este momento, el de la banca, de las redes sociales, del correo electrónico, etcétera, etcétera. Entonces, cuando preguntamos, los más optimistas dicen manejo 10 contraseñas, pero realmente nosotros manejamos 20, 30, 40, 50 contraseñas y las personas... Pero se vale que sea la misma con un número diferente. Ese es el tema. Con unas variaciones mínimas. No es una buena práctica, pero entonces hay herramientas que le facilitan a uno esas cosas. Entonces yo, con una herramienta que se llama, por ejemplo, Password Manager o gestores de contraseñas, yo necesito aprenderme solo una contraseña muy robusta y en la aplicación que tiene cifrado, que es segura, puedo crear todas las contraseñas que quiera y ni siquiera me las tengo que aprender. ¿Y si puedo crear el computador, te fregaste? No, porque, por ejemplo, hay unas que son online, hay otras que tienen un archivo que yo lo puedo exportar o lo puedo hacer backup, que ahí viene otro de los temas, hagan backups. Si yo tengo información importante, no se conforme con que la tenga en mi computador y lo saco y me lo dejé en el taxi, lo saco y me lo robaron. Se me dañó el disco duro y perdí toda la información y perdí todo lo que tenía. ¿Sí? Entonces, el backup, es decir, tener en otro sitio, pero de manera segura esa información es importante. Entonces, esos Password Manager se pueden gestionar fácilmente y yo sabiéndome una contraseña súper robusta que es para ingresar al Password Manager, no necesito saberme todas las demás. Eso yo lo utilizo y ahí utilizo mis 200 contraseñas que utilizo y le puedo decir, genéreme una contraseña de 40 caracteres, de 60 caracteres, de 200 caracteres y él me la genera. ¿Sí? Entonces, el tema, digamos que es seguro y no estoy acudiendo a la memoria porque digamos uno de los mayores problemas es cómo me voy a aprender 50 contraseñas diferentes que tengan 40 caracteres diferentes. Pues nadie lo logra. Bueno, ustedes que trabajan en archivo me imagino que tienen una memoria prodigiosa, pero en el caso mío, por ejemplo, no. Pues si le vas a meter asterisco, paréntesis, numeral, creo que la memoria no va a funcionar mucho. Bueno, pero hay personas que lo pueden hacer, sí. pero son muy pocas. Entonces allí necesitamos en ese tercer paso llevar a la acción, a que la gente utilice ese conocimiento para temas que puedan accionar directamente en su vida cotidiana, sea personal o sea profesional, o en el tema laboral. Pero no nos podemos quedar allí. Entonces vamos a un cuarto paso, que es la replicación. Es decir, como ya me emocioné, ya aprendí, ¿sí? Ya accioné ese conocimiento, ahora sí estoy preparado para poderle replicar a otras personas. Porque a veces lo que nos pasa es, sí, yo aprendí esto y se lo voy a replicar a otras personas y me preguntan, ¿y cómo se hace esto? No sé porque nunca lo he intentado. ¿Sí? Entonces, no, hay que replicar, pero antes hay que hacer. Y ahí se completa como ese círculo de aprendizaje y vuelve y juega otra vez todo el tema de emoción, de aprendizaje, de acción, de replicación. Pero todo está basado en los primeros conceptos que les había comentado. La gamificación, que ya dijimos que son elementos que se abstraen del juego. El mismo juego, el juego es importante. Entonces el juego también está inmerso allí. Y hay otro concepto que nosotros manejamos que es el juego serio. Y el juego serio es que la lúdica, la diversión es importante, pero igual de importante es el aprendizaje en esos juegos. Y eso generalmente es de lo que más nosotros hacemos y tenemos, el juego serio. Es decir, que en la misma medida la diversión y el aprendizaje estén dispuestos para las personas. Sí, Gustavo, pues quiero tomar una pregunta de nuestros seguidores que nos están haciendo en este momento y es que precisamente hablando de juegos, ¿qué recomienda para que los jóvenes que ahora pues juegan y mantienen en línea, qué recomienda para estos
muchachos, para estos adolescentes, niños incluso, para que ellos protejan sus datos y no sean vulnerables en el Internet? Bueno, también es una buena pregunta y yo les podría dejar un ejercicio. Entonces hagamos un ejercicio de 3 pasos. El primer ejercicio para esas personas que nos están preguntando, incluso para nuestras panelistas acá, es ¿qué es lo más importante en su vida? ¿Sí? Entonces, de pronto, para los que les gustan los juegos, los gamers, lo más importante es su cuenta de acceso a juegos, ¿sí? Claro. Pero para cada uno es diferente. Entonces, no sé, para ustedes, ¿qué dirían? ¿Qué es lo más importante en su vida? ¿De información para guardar en las redes? No. De lo más importante. Mi biblioteca digital o mi biblioteca física, ¿vale? La biblioteca, listo. Entonces hagamos el ejercicio con la biblioteca. Y Ajá. ahora la segunda pregunta es, ¿qué información está alrededor de esa biblioteca y del acceso a esa biblioteca? ¿Sí? No hablemos solamente de lo físico, sino de lo digital. Entonces, ¿qué información tienes allí para poder acceder a eso que es lo más importante tuyo, tu biblioteca? Claro, hay contraseñas para ciertos libros, obviamente, descargados. Y hay resúmenes, hay reseñas, hay textos personales sobre los libros que no quiero que lean. Adriana tiene unas reflexiones que no están publicadas, que son de reserva, que son confidenciales. Exacto. Entonces ahora viene la tercera parte. ¿Sí? Ajá. ¿Cómo estás protegiendo o estás exponiendo eso que es más importante para ti? No. O sea, yo confío en Eso todo. no se puede sacar. Exacto. Entonces, por ejemplo, hablemos de tu biblioteca digital y que tengas allí unos archivos de estos que nos está diciendo Liliana, que son, digamos, tu conocimiento puesto en unos papers, en unas tesis y no tienes buena gestión de contraseña. Y te roban tus contraseñas y van y te roban toda esa información y la publican o hacen con ella lo que tú no has hecho, que es digamos, accionarla, publicarla o hacer algo, ¿sí? Entonces, eso es lo que uno tiene que pensar. Bueno, ¿qué es lo más importante? Y a veces uno no se sienta a pensar qué es eso importante y al final de cuentas, ¿qué protege eso importante? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Sí? Entonces, con eso se hace una reflexión sobre qué debería tener en cuenta para proteger, ¿sí? Porque no es proteger por proteger. Hay información que seguramente será pública. De pronto hay un paper de esos que está haciendo Adriana, que si se lo roban y lo publican en internet le hacen un favor porque precisamente eso es lo que quería hacer. Pero hay otros que no, ¿sí? Hay otra información que no. Puede haber información privada, videos familiares, videos íntimos, que a veces pasa y uno no protege esa información y después lo están extorsionando digitalmente, están haciendo cosas indebidas con esa información. Entonces es eso, es pensar qué es lo importante para mí, digamos que cómo estoy protegiendo eso importante, cuáles son los puntos que podrían, en donde podría estar eso importante y cómo hago para proteger esa información. Entonces es hacer una reflexión, que esa reflexión es la que hacen también las organizaciones, que es, oiga, ¿cuál es la data que debo proteger? ¿La base de datos de mis clientes? ¿La base de datos de todos los proveedores? Los secretos comerciales? ¿Y en dónde tengo esa información? Sí, la tengo en la intranet, la tengo en un backup guardado en la oficina, lo tengo en el data center, lo tengo ahora en la nube. ¿Y cómo estoy protegiendo eso? Yo sé cómo proteger la información en la nube, sé cómo proteger el data center, sé cómo proteger la intranet, ¿lo estoy haciendo? ¿Sí? O la otra pregunta, el concepto que les decía antes, ¿es indispensable que esa información esté por todos esos lugares diseminada o no? ¿Sí? Porque cuando menos lugares tengo, pues es más fácil de proteger. Pero si la tengo por todas partes, es información vital y se la entrego a sutanito, a fulanito, al tercero, al amigo, a los proveedores, a todo el mundo, pues seguramente voy a tener una filtración de esa información. ¿Sí? Entonces, esa es la reflexión allí. Entonces, claro. Sí, dale. Y eso tenía que ver con una pregunta que te íbamos a hacer, ya que te estás metiendo por ahí. Y es la de mitigar análisis de riesgo. Creo que eso tiene mucha relación, ¿o no?
Y eso es como, eso también debe estar asociado como a unos modelos para proteger, salvaguardar y, o sea, todo lo que tiene que ver con seguridad de información o qué más, o qué otros factores se deben considerar para eso que estás hablando. Que yo supongo, no sé, tú me corriges, que tienen que ver con el análisis de riesgo de las instituciones, ¿o no? Sí, de acuerdo. Aquí ya digamos que nos volcamos a un tema más corporativo, donde digamos que se utiliza mucho frameworks internacionales para gestionar todo el tema de información. Entonces, seguramente ustedes conocen mucho las normas ISO. Lo más conocido es ISO 9000, el tema de calidad. Pero también hay un tema de ISO de seguridad, que es toda la familia de normas ISO 27000, ¿sí? Donde hay temas certificables, hay temas de implementación, temas de riesgo, y pues las organizaciones generalmente acogen algunos de esos estándares internacionales para implementarlos dentro de la organización. ¿Y para qué es eso? Para que sea gestionable, es decir, que no lo haga, que sea repetible, que lo pueda gestionar a través del tiempo, que pueda hacer replicación de esos conceptos en el tiempo y de implementaciones. Y allí, pues, un concepto en la seguridad que acabas de tocar que es muy importante es el riesgo y el análisis de riesgo. Entonces, por ejemplo, la ISO precisamente, digamos que su base es el riesgo. Es decir, la ISO tiene más de 100 controles, está alineada con el ciclo Deming o PHBA que ustedes de temas documentales lo conocen muy bien. Y la intención allí es evaluar qué es importante, qué es relevante para mi organización, porque allí como hay muchos controles, y no solamente ISO, sino si vamos también hay COVID, COVID que estamos viviendo, sino un COVID, un framework de una institución también internacional que se llama ISACA, y es un framework también de gestión de seguridad de la información, y hay otras digamos, frameworks como por ejemplo PCI DSS, que es algo para proteger los datos de las tarjetas de crédito. Entonces, casi todos esos frameworks están basados en riesgo, es decir, si por ejemplo PCI tiene más de 500 controles, pues yo debería implementar todos esos controles. Bueno, allí es un poco diferente porque en PCI sí tienes que implementarlos, pero no necesariamente de la misma forma, porque puedo también decir, oiga, este control que me va a proteger digamos, una información que me puede costar, digamos, $100,000, pero el control para protegerlo me vale $10 millones. Entonces, ¿lo implemento o no lo implemento? Entonces tendría una razón para no implementarlo, porque digamos que me estaría gastando el presupuesto de seguridad, de tecnología y de comercial en solo ese control. Entonces, para eso es el análisis de riesgos, es saber, digamos, a qué riesgos primero estoy expuesto, cómo debo proteger y si el control que debo implementar pues está acorde con las necesidades de mi negocio, ¿sí? Entonces allí es donde viene y juega el papel importante, el análisis de riesgos y saber si esa implementación es adecuada, si es conveniente y si es fácil de implementar, digamos, con los recursos que tengo y con la información que quiero proteger al final de cuentas, ¿no? Entonces, allí vienen a jugar todos estos temas cuando vemos cómo se puede proteger una organización, ¿no? Entonces, hay mucha tela por cortar allí. Ok, pero al final vienen siendo la pregunta que le resolvías a nuestro seguidor, de los 3 pasos, y también tenemos, bueno, grosso modo, 3 pasos que nos presentas así someramente en esta parte institucional. Ya me quedó claro. O sea, bien, aprendí. Sí, no, y también en el tema corporativo, a veces las organizaciones o las personas, que al final de cuentas la corporación son personas, cuando no se tiene mucha experiencia y dice vamos a implementar algo, entonces no, nos vamos a medir con la norma más tricky que haya y con esa nos vamos a ir, ¿no? Y quieren implementar de todo y de todo, entonces hacen los cálculos y les da un presupuesto así de grande y la organización todavía no tiene esa cultura de seguridad y le presentan ese presupuesto y dicen no, pues no vamos a implementar nada de esa vaina, ¿sí? O sea, no tenemos recursos para hacerlo. Entonces hay muchos, digamos, también instituciones, artículos especializados, incluso países como por ejemplo Australia,
que han dicho, no, mire, haga las cosas gradualmente, ¿sí? Hay unos temas que son más importantes que otros y empiece por esos temas importantes, como por ejemplo el tema de los inventarios. Entonces no solamente Australia, sino también una institución que se llama CIS en Estados Unidos, Center for Internet Security, y eso también la otra organización que les dije que se llama SANS también ha adoptado digamos, ese esquema, y es que hay unos controles, ellos proponen 20 controles básicos, y ¿qué debe hacer primero? Entonces, en los primeros controles son los inventarios, que a veces uno le pregunta a una organización, bueno, ¿y qué es lo que quiere proteger? No sé qué será lo que quiero proteger porque ni siquiera saben dónde está ni qué es, ¿sí? Entonces lo primero que hay que hacer es un mapeo de, bueno, ¿qué es lo que quiero proteger y en dónde está eso que quiero proteger? ¿Está en un archivo físico? ¿Está en una biblioteca? ¿Está en un servidor? ¿Está en un servidor en la nube? ¿Está en el computador del presidente? ¿Está en el smartphone del agente comercial? ¿En la tablet de talento humano? Entonces, lo primero que hay que hacer es mapear esta información con inventarios, saber en dónde está alojada esa información. Entonces, sabiendo eso, ahora sí puedo determinar estrategias, ¿no? De lo que primero les decía, cómo puedo suprimir información que no necesito en dispositivos o en locaciones donde la tengo almacenada. Y eso me facilita mucho las cosas, ¿no? Entonces, allí viene ese tema de haga primero unos temas, un enfoque priorizado, que era lo que yo les decía del tema de PCI. Hay que hacer un enfoque priorizado para poder implementar los esquemas de seguridad, porque si yo me voy con todo, primero, no me van a dar presupuesto, y segundo, no voy a implementar nada, ¿sí? Entonces, es primero, mire qué es lo más importante y empiece por eso más importante y después va ampliando todo su esquema de seguridad. Okay. Sí, yo quisiera hacer una pregunta que está relacionada con lo que acabas de mencionar y es, bueno, te contábamos que nuestros seguidores en su mayoría pues son gestores de información, bibliotecólogos, archivistas, y pues también es un deber de nosotros, obviamente, salvaguardar y proteger la integridad de la información y pues lógicamente de la documentación. Partiendo de esta premisa y desde el punto de vista informático y desde el punto de vista de considerar esos análisis de riesgo, ¿cuáles de estos controles son los que tienen mayor incidencia o mayor relación en el marco de la gestión documental en el entorno digital? Bueno, pues ahí me estás lanzando el tema que es la esencia de la seguridad digital. Ustedes como bibliotecólogos, archivistas, museólogos, no sé si así se dice, bueno, y digamos que todas digamos estas profesiones alrededor del tema de archivo y archivística, pues ustedes tienen en sus manos eso que las organizaciones realmente quieren proteger, la información misma. Entonces, el tema es, pues primero, el llamado es que tienen que también, primero, tomar conciencia, tomar acción y saber un poco más de cómo proteger esa información. Entonces, cuando hablamos, digamos, hace unos años hablábamos de archivística y siempre nos imaginábamos ser archivos físicos, ¿no? Pero ahora ya no. Y bueno, hace tiempos ya no son archivos físicos, son temas lógicos y a veces cosas que ni siquiera las mismas personas están directamente relacionadas con ellas. Como si hablamos, por ejemplo, de bodegas de datos, de Big Data, de Business Intelligence, ahí ya son, digamos, tecnologías, robots, inteligencias artificiales gestionando toda esa información. Pero lógicamente ellos no se gestionan solos, lo gestionan ustedes como propietarios de esa información y como custodios también. Como responsables. Como responsables de esa información. Entonces a veces se nos olvida que ese activo es el que están protegiendo las personas y las organizaciones y no le prestamos mucho cuidado a la seguridad de la información, a la seguridad digital y a la confianza digital. Entonces allí el tema es, oiga, se han preguntado que cuando hacen un nuevo proyecto de archivo, de custodia de información, de todo lo que ustedes hacen, están incluyendo desde el diseño la temática de la seguridad. Entonces, hay una reflexión allí de revisar si ustedes están haciendo eso o no lo están haciendo, ¿sí? Y allí pues hay muchas temáticas. Por ejemplo, si ustedes tienen esa información en un sistema de información, en donde hay un usuario, una contraseña para acceder, está segmentada la información allí para que la acceda, digamos, la parte estratégica, la parte de técnica, la parte táctica, el área de talento humano,
el área de financiera, el área legal, el área, digamos, de ejecutiva. Entonces, eso que estamos protegiendo está segmentado y más aún, la aplicación tiene buenas prácticas de seguridad incorporadas, que nosotros de pronto nos preocupamos porque la información está muy bien organizada, tenga alta calidad, esté disponible, pero ¿está segura? Esa es la pregunta que nos debemos hacer, pues, como profesionales de la información y de todas las profesiones que están acá, pues ustedes y todos sus oyentes, seguidores, fans y etcétera, etcétera. No, vale, ya me respondiste mi pregunta. Pero yo sí quiero una más. Yo creo que es más personal, es como una confusión. Una es que nosotros, y bueno, yo creo que también de algunos, y es que nosotros entregamos unos datos a las instituciones, ya sea personal o como también como una organización, como un ente jurídico. Porque, por ejemplo, manejamos metadatos de libros, de archivos, ese tipo de información que tú estás guardando por ahí y que estás organizando, a la que le sacas datos, mediciones, análisis y en fin. Y están los datos personales que brindas a las empresas. Tiene que ver el hecho de que en algún momento esa información, esos metadatos, se empiecen a decir, no, es que todo es libre, esa información la tenemos ahí, podemos acceder a ella, pero que por debajo también se estén gestando como negocios con los que trabajan con información nacional, con información internacional. Te lo digo porque, pongamos un ejemplo, estaban unas, ¿cómo se llaman las hojas de vida de uno cuando está en una institución, en una clínica? Sí, historias clínicas. Las historias clínicas. Las historias clínicas. Hay una anécdota, y es que en algún momento un hospital simplemente las vendió, pero esos no eran objetos para vender, o sea, no era un objeto comercial. Entonces, ahí debe haber cierta confianza en la institución que nos está asegurando que nuestros datos no van a estar por ahí volando y van a ser comercializados. Lo mismo que pasaba con WhatsApp, que nos decía que sus datos, pues no los vamos a usar para venderlos, pero de alguna manera sabemos que van a hacer con ellos algún tipo de transferencia de nuestra información para sacar provecho. Entonces, no sé si eso va también en torno al tema de seguridad de información, el hecho de que trabajemos open access, de que tengamos información de muchas bases de datos, pero al final, en algún momento, la estén manejando o manipulando para otros intereses. ¿Eso hace parte de la seguridad de la información o ya se aleja? ¿Eso es un tema aislado? No, definitivamente. Y ahí has tocado un tema muy importante, y es la simbiosis o el ecosistema digital, ¿no? Entonces, en el ecosistema digital no solamente estamos las personas, sino están las corporaciones, las organizaciones, las entidades públicas, las entidades privadas, las naciones, los países, los entes, digamos, transnacionales, y otro tipo de organizaciones. Entonces, allí vuelve y juega el tema de la importancia de, pues, primero, a nivel público, como saben, por ejemplo, hablemos de la registraduría. La registraduría tiene toda nuestra información, las huellas dactilares, toda la información de nuestra cédula, todo lo que está de identificación personal. ¿Qué pasaría si la registraduría sufre una brecha de seguridad? ¿Sí? Entonces, lógicamente lo que tú estás diciendo, tenemos que tener confianza en depositar esa información en una entidad, pero hay cosas que no tenemos que tener confianza, sino que nos toca. O sea, a la registraduría no le podemos decir, no, oiga, no le doy mis huellas dactilares, ¿no? Entonces, allí viene el tema, es la pregunta, y viene el tema de ecosistema y simbiosis. No es un esfuerzo unilateral, sino que todos los actores tienen que estar dispuestos a proteger la información, ¿sí? Y hacer que esa información esté segura en los ambientes donde ellos han dispuesto tenerla. Los temas privados. Entonces, cuando entregamos nuestra información, que pues de pronto hay algo que ustedes han escuchado, cuando un servicio digital es gratuito, es porque la moneda de cambio eres tú, ¿no? Tus datos, ¿sí? Entonces, estamos dando todo
a cambio de que participemos en una red social, en una aplicación que es gratuita, como el tema que acabas de tocar de WhatsApp. Y pues nos toca entregar, o sea, si queremos estar ahí, pues entregue su información y firme acepte todos los términos y condiciones, ¿no? Entonces, ahí es donde viene toda esta parte. Y lo otro también es que entregamos esa información, pero no sabemos cómo la están tratando, cómo la están cuidando. Porque una cosa es que de pronto en Colombia, hablando del caso particular nuestro, haya una legislación de cómo proteger los datos personales, pero Facebook, Twitter, WhatsApp, LinkedIn, ¿están en Colombia? ¿La información está en Colombia? No, está en cualquier lugar del mundo, en cualquier servidor del mundo puede estar esa información. Entonces, ¿cómo me la están protegiendo? ¿Sí? ¿Cómo están protegiendo esa información? Y estamos siempre firmando, y una pregunta que les hago, que es, cuando ustedes se afiliaron a WhatsApp, a Facebook, a LinkedIn, ¿leyeron los términos y condiciones que le están poniendo allí para ingresar? No. El 99.99% de las personas no. ¿Sí? Entonces, claro, ¿y por qué lo hacen tan, digamos que ese es el tema de la gamificación, ¿por qué lo hacen tan ladrilludo? Que es, uno baja y dice, uy, pero eso tiene 347 páginas. Pues, ¿quién se va a leer esas 347 páginas? Nadie. Y además en una letra Arial 4, ¿no? Entonces, ahí sí peor, ¿no? Deberían hacer como Neki, que te dice, ups, leíste muy rápido, te lo estás descargando. Exacto, ahí ya están utilizando algo de lúdica, de gamificación, de hacer algo diferente, pero lógicamente a las grandes corporaciones lo que le interesa es que uno entregue sus datos y que no lea nada y que nadie proteste, ¿no? Entonces, claro, vienen allí el tema y han sucedido muchas cosas. De hecho, este fin de semana hubo una brecha de seguridad donde se expusieron más de 2.500 millones de usuarios y contraseñas. Entonces, para los que nos están escuchando, esos usuarios, esas contraseñas, tienen que ver con las cuentas de Gmail, con las cuentas de Outlook o Hotmail. Entonces, para que revisen, porque seguramente se vieron involucrados allí. Entonces, revísenlo y si están involucrados, acceden a sus cuentas, cambien sus contraseñas, porque pueden en cualquier momento sufrir un ataque de seguridad. Entonces, no es solamente las personas, y por el otro lado están las corporaciones, porque yo puedo, digamos que tener las contraseñas más seguras, siempre tengo mi higiene digital, pero si las organizaciones a las cuales les entrego mi información no son seguras, pues igual voy a tener problemas de seguridad, ¿sí? Entonces allí es donde viene el ecosistema de confianza digital, ¿sí? Y la confianza pues es entre todos los actores, y allí es muy importante esa primera premisa básica que les decía. No de sus datos, no de su información por todas partes, porque en cualquier punto de esos puede sufrir una brecha de seguridad. Entonces, claro, ahí lo que tú tocas es el ecosistema y digamos que en los últimos años ha habido muchas brechas de seguridad por parte de organizaciones que manejan información personal, pero también de algunas organizaciones que manejan información corporativa y gubernamental. Entonces, allí se expone todo tipo de datos. Entonces, hablando, por ejemplo, del tema de la registraduría, pero hagamos un tema más pequeño. ¿Quién ha entregado en Colombia, en Latinoamérica, que se pusieron muy de moda los accesos por huella digital a los edificios? ¿Sí? ¿Quién dejó sus huellas digitales allá? Claro. ¿Y qué pasa si y sabes si esa organización la está tratando de una manera adecuada? Y la pregunta es, ¿qué pasa si se expone tu huella digital? ¿Tienes para cambiarla como una contraseña? Sí, claro, ¿no? Gravísimo, gravísimo el tema, ¿no? Entonces, es eso por lo que tenemos que proteger la información desde la fuente, es decir, desde nosotros, saber qué podemos dar, qué podemos entregar, a quién y cómo esas personas, esas empresas están protegiendo esa información. Y como, digamos, en Colombia, pues hay leyes de protección de datos personales, de protección de datos financieros, pues es exigir a las empresas que cumplan con esas obligaciones. Con esas políticas de seguridad, ¿cierto? Gustavo, antes de finalizar, quiero leerte una pregunta de nuestra audiencia en este momento, y es, ¿qué recursos metodológicos front-end
se están utilizando para gestionar el tema de la ciberseguridad en estos tiempos de espacios virtuales de aprendizaje? ¿Me repites, por favor? ¿Qué recursos metodológicos front-end se están utilizando para gestionar el tema de seguridad en estos tiempos de espacios virtuales de aprendizaje? Ok, bueno, es una pregunta compleja que casi que ni la entiendo, pero bueno, voy a tratar de contestarla, ¿no? Cuando hablamos de recursos metodológicos, digamos, pueden ser herramientas, pueden ser conceptos, pueden ser modelos, imagino. Y cuando hablamos de front-end, es lo que está de cara al público. No sé si eso es lo que se quiera, el significado que se quiere dar allí. Utilizando para gestionar el tema de ciberseguridad en estos tiempos de espacios virtuales de aprendizaje. Bueno, listo. Entonces, los espacios virtuales de aprendizaje pues están basados mucho en la tecnología, ¿no? Y en las herramientas. Entonces, seguramente aquí este es uno de StreamYard, está Zoom, está Teams, está Meet y están otra serie de herramientas que se están utilizando para el ambiente corporativo, para el ambiente personal, para el ambiente educativo, mucho para el ambiente educativo en esta época de pandemia, ¿no? Entonces, han salido de alguna manera muchos, a veces mitos de que algunas herramientas son inseguras, que otras son más seguras, pero al final de cuentas, todos están trabajando por dar digamos, una mayor seguridad en esos recursos que se están poniendo de cara a las organizaciones, a las personas, a las instituciones educativas. Pero siempre hay allí, como les digo, porque la seguridad no es al 100%. Entonces, se está pidiendo mucho pues, que mejoren sus políticas de seguridad y que la seguridad venga embebida pues, para ser utilizada directamente. Porque ¿qué pasa con muchas herramientas? Que la seguridad está, pero no viene estándar. Entonces, una persona que no conoce mucho del tema de seguridad, pues utiliza la herramienta como viene, ¿sí? No le pone temas de seguridad, de segmentar grupos, de tener, digamos, contraseñas seguras, de poner en sala de espera a las personas antes de darles ingreso. Hay una serie de recomendaciones. Entonces, digamos que la información está. La cosa es cómo se utiliza. Y digamos que la utilización está mucho dada por nosotros, de conocer un poco más digamos, cómo son esas herramientas, qué esquemas de seguridad tienen, si tienen confianza con lo que estamos haciendo. Entonces, allí en los espacios virtuales, pues, también hay que ver qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Si es un tema como el que estamos haciendo en este momento, que quisiéramos que la mayoría de gente pudiera acceder, pues, allí el tema básico de seguridad no es tanto. Pero si es un tema privado, ¿no? Donde estoy teniendo, por ejemplo, una discusión, una charla de una junta directiva, un comité directivo de una organización, pues no quiero que se filtre esa información, ¿sí? Y a nivel escolar ni se diga, yo no quiero que los videos donde están mis hijos se filtren a nivel público, ¿no? Donde ellos pueden identificar, pues, de pronto su nombre, su edad, su documento de identificación, en qué colegio están estudiando, qué materias están viendo, cómo es la casa, porque los niños también se están moviendo en la casa y están mostrando todo lo que se tiene. Entonces, hay que ver también cuál es el contexto en el cual yo estoy entregando o estoy accediendo a esos espacios virtuales y cómo me puedo proteger. La información está, pero lo que les digo, la mayoría de personas no conocen mucho de cómo proteger esos ambientes virtuales. Entonces, allí es pues preguntar, aliarse mucho con el colegio, con el área de tecnología y seguridad de las organizaciones y a nivel personal con los amigos. Entonces, ustedes que saben mucho de información, de seguridad, pues son referentes a los cuales se les puede preguntar, oiga, me pasa esto, ¿cómo puedo acceder? Y también hay recursos gratuitos de instituciones que son prestigiosas. Por ejemplo, INCIBE en España está haciendo una labor muy importante. Acá el MINTIC también está tratando de evolucionar todo el tema de la seguridad. Hay mucha información, pues lógicamente en entidades internacionales, solo que está más en inglés para los que de pronto
no manejan muy bien un segundo, un tercer idioma, pero también está la información allí. Entonces es valerse como de esos medios que son confiables también, porque a veces estamos inundados de información y pensamos que cualquier información que nos dan por YouTube, por Facebook, por Instagram, por WhatsApp, es relevante y es verdadera. Y resulta que la mayoría de esa información no es relevante, no es verdadera, y lo que nos va a traer es problemas. Entonces tenemos que buscar esas fuentes confiables para poder saber qué información utilizar y cómo protegernos de una manera básica, por lo menos, en esos ambientes digitales de lo que nos estaba preguntando la seguidora de Activística. Sí, yo creo que también incluso es un tema que no, muchas veces no tiene que ver con hackeo, sino es un tema también cultural, y lo digo porque en algún momento con estos accesos a Meet y las clases virtuales para colegios, por ejemplo, o incluso universidades, entre los mismos compañeritos compartían contraseñas de acceso y lo que hacían era sabotear las clases de forma intencional. Entonces tiene también mucho que ver con esa cultura sobre enseñar, incluso desde el más pequeño, el uso de estas contraseñas y todo esto que nos has indicado acerca de la cultura digital en esta noche. Desafortunadamente, el tiempo se nos ha acabado. Seguramente que el tema nos daría para una segunda, tercera parte incluso. Quiero cerrar con la siguiente pregunta, y es que hace un momento hablábamos de todas estas profesiones que administran información y documentación, y mi pregunta a forma de cierre de este conversatorio en el que gratamente nos acompañaste, Gustavo, es ¿qué recomiendas a estos nuevos gestores de información para mitigar riesgos sobre la seguridad de la información? Que si te das cuenta, pues ya no es solo el dato del usuario, como lo hemos hablado, sino, por ejemplo, datos de producción nacional, el tema de historias clínicas que mencionaba Adriana. ¿Qué recomendación nos das a nosotros esta noche y a quienes nos siguen? Ok, pues primero que sigan emocionados con sus profesiones, ¿no? Porque es un tema, como les decía, demasiado importante, relevante, y para nosotros que trabajamos en seguridad digital, pues es preponderante, ¿no? O sea, ustedes que son los dueños, los gestores, los custodios de esa información, entonces sigan emocionados, como les decía en nuestro modelo. Lo otro es prepararse, seguir preparándose en los temas de seguridad. Entonces, y la seguridad, como les decía antes, debe estar desde el diseño, es saber desde el diseño de un sistema de gestión, de un sistema de archivo. Hay que involucrar la seguridad desde esas etapas tempranas, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando se involucra muy tarde, ya nos han vulnerado, o es demasiado costoso meter seguridad después de que ya tengo armado un modelo, un sistema ya muy maduro, ¿no? Entonces meter seguridad allí se vuelve un tema titánico y a veces casi imposible. Entonces es involucrar esa información, seguir preparándose en los temas de seguridad, accionar los temas básicos, ¿no? Los temas básicos de higiene digital, de las contraseñas, de las actualizaciones de nuestros dispositivos, de los temas de qué información, qué permisos estamos otorgando a los sistemas que manejamos, en nuestros sistemas personales, porque ahora, como saben, pues digamos que se invirtió el tema, ¿no? Antes las organizaciones invertían pues demasiada seguridad en un entorno que sabían que allá estaba la información, en la empresa, en las oficinas, pero ahora la oficina se quedó vacía y se crearon múltiples nodos. Si una empresa tiene 10,000 personas, pues ahora tienen que proteger 10,000 puntos. Imagínense ese tema, ¿no? Entonces, a nivel tecnológico se vuelve una labor imposible, y allí es donde hay que enseñarle a las personas a que la persona como tal es la que debe proteger la información en su fuente. Entonces, la invitación es esa, es revisar los flujos de información, revisar la información desde el diseño de los mecanismos, modelos y sistemas de información digital, y estar muy activos, ¿no? A veces uno piensa, no, como ya me hice el curso de ciberseguridad, ya me las sé todas, ¿sí? Y resulta que mañana salió una nueva vulnerabilidad, un nuevo ataque de ingeniería social, y ya no estoy preparado para ello, ¿no? Entonces, es constantemente, no necesariamente sentarse 8 horas al día a estudiar la ciberseguridad, pero sí darle
la relevancia necesaria para poder proteger ese activo que es el más importante para las personas y para las organizaciones y estados, países y entidades multinacionales, ¿no? Entonces, yo pensaría que ese es como digamos, el consejo o lo que les podría decir en este momento. Bueno, pues perfecto, Gustavo. Muchísimas gracias por tu compañía el día de hoy. Esperamos tenerte en un nuevo escenario próximamente. Gracias por ayudarnos a entender y comprender no solamente el tema conceptual, sino también que la lúdica y la gamificación es una opción y una técnica de aprendizaje en este tema tan pertinente por estos tiempos. De nuevo, pues muchas gracias y que pasen una buena noche. Chao, Adri. Bueno, Liliana, Adriana y gracias. a sus seguidores, muchísimas gracias por la invitación y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias, Buenas noches. hasta luego. Saludos. Chao.